¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la primavera en donde florecen las ofertas electorales. Si tenías una deuda, una moratoria, es el momento ahora. Seguramente tendrás más pedal, más cuotas. Después del 14 de noviembre deberás pagar, no antes. Se va a subir, por supuesto, la mínima de jubilaciones. Todo eso ahora será posible por la primavera, no. Por los votos, es decir, una pandemia de votos en contra. La otra pandemia generó restricciones. Un poco mágicamente, esta otra pandemia de votos en contra generó la falta de restricciones. Todo cerrado a todo abierto. Esto es lo que vemos hoy en estos anuncios. Vamos a verlos, vamos a analizarlos, que empiezan a correr desde el 1 de octubre. Atención. Musculatura pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hagan algo a la usanza de lo que le reclamaban a Macri. Hagan algo, dijo Cristina. Alberto Fernández lo puso a Mansur y rápidamente lanzaron un paquete para revertir este resultado tan adverso, la pandemia de votos en contra. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Está Adriana Amado. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está el hombre, el leñador. ¿Usted qué árbol leña? Árboles añosos. Está bien. ¿Algún árbol político? No, de ninguna manera, eso lo riego. Muy bien, es así. El hombre de la Congo. Y está... Perdón, nómbreme, porque no me nombró. Es Osvaldo Bazán. Gracias. Para que si alguien viene y no pertenece al planeta Tierra, él se llama Osvaldo Bazán. Y está Rolo Barbano también, su archirrival estético. El que se textil. sienta a la izquierda de Osvaldo Bazán, para que ubiquen a En Osvaldo el nombre del Bazán. Padre, del Hijo. No es difícil eso. Voy a no es presentar a quien debe tolerarnos hoy, que es José Eduardo Abadi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Y cómo está toda la mesa? Un gusto estar acá. Disfuncionales como siempre, pero listos para hacer en un programa, en un país disfuncional, un programa disfuncional también. Me parece muy bien. Bueno, larguemos con esto. Pablo de León, ¿qué es lo importante de los anuncios de hoy? Bueno, el gobierno amaneció con buenas noticias primaverales, como vos decías. Vamos a repasarlas muy rápidamente porque muchas se han ido hablando, más allá de la confusión inicial. Desde el 1 de octubre, esto es importante, sin tapabocas al aire libre recomienda el gobierno nacional. Después, el fútbol también desde octubre, 50% de aforo, qué casualidad, justo antes del superclásico River Boca. Bueno, después está el cupo migratorio, esto va a ir incrementando progresivamente, no de golpe, y los turistas extranjeros desde el 1 de noviembre van a poder entrar. Con lo cual, estamos hablando de un plan de buenas noticias que quiso empezar la gestión de Juan Mansur, hiperkinética, tempranera, a diferencia de otros estilos. Quieren mostrar que este gabinete nuevo tiene mucha actividad. ¿Y cómo? Con buenas noticias de que el barbijo vuela por el aire. Muchas de esas noticias, por supuesto, son esperadas y de estos mismos asientos veníamos diciendo cuál es la evidencia para mantener tales o cuáles restricciones. Así que no es un caso de histeria periodística en donde, hey, ¿por qué no hacen tal cosa? Bueno, le hicieron, pero no me gusta. Esta es mi posición personal. Lo que claramente está sobre la mesa es que este efecto, más que producto de la evidencia o de un comité de científicos, es producto de las urnas, es el sopapo de las urnas. Lo que no pudo la ciencia, lo pudo el voto popular. Y entonces vemos todo esto en masa, ¿no? Pero no era el gobierno de científicos, Diego, porque cuando nos defendían las escuelas cerradas nos decían que era lo que recomendaba la evidencia científica, aun cuando no la mostraban. Ahora, ¿qué los llevó a Kicillof, por ejemplo, a abrir las escuelas los sábados, a poner contraturno? Si no ha cambiado de manera drástica el panorama con respecto a hace un mes. Te cuando pongo una ficha. Había escuelas que daban clase una semana sí y otra no. Te pongo una ficha. Aunque los indicadores son bastante alentadores porque ha bajado, son los mismos que Bajado teníamos. los contagios y bajado muertes. Bajado las muertes y bajado los contagios es sospechoso porque también bajaron la cantidad de test y al estar inmunizado también es probable que sean más asintomáticos. Pero es la misma cantidad de casos y de muertes que había a fines de junio del año pasado, que era cuando estábamos apretando la cuarentena. Es decir, que con las mismas cifras, es cierto que la evolución de la pandemia es distinta,
se toman la medida contraria. Sí, pero además no solo las medidas tomadas, sino cómo fueron tomadas, digamos, y cómo fueron anunciadas. Que esto me parece que le hace perder al gobierno lo poco de credibilidad, un poco más de credibilidad de lo que viene perdiendo. Porque vos no podés decir a las 8 de la mañana que no tenés que usar barbijo y a las 4 de la tarde decís, ojo, pero desde dentro de un rato, dentro de unos días, no ahora. Porque efectivamente parece que el barbijo es importante, pero solo hasta el 1 de octubre, no antes. Podés, pero cuando es de apuro. Cuando las cuestiones que decimos, bueno, vamos, buenas noticias. Claro. Arranca la nueva gestión, el nuevo gabinete. ¿Qué decimos? Vení Carla Bisotti tempranito. Pero eso y te van a decir hay todos que, los además en evidencia que, Todos los apurones. que solo es porque les interesan las elecciones. Vamos a poder ir al boliche, vamos a poder ir a la cancha, no podemos ir a la universidad. No se habló con los demás ministros de salud que se enteran por los diarios. Claro Digamos, al ser todo tan incoherente, digamos, pierde credibilidad y lo que es peor, pierde la posibilidad de que la gente haga lo que están pidiendo que se haga. Osvaldo, tampoco tiene lógica todo el tema migratorio. La apertura de vuelos de extranjeros, las llegadas del 1 de noviembre, no tiene ninguna relación con lo que se sigue exigiendo de cuarentena a los argentinos que viajan. Solo te van a exceptuar de la cuarentena si viajaste por trabajo. No explicaron cómo lo vas a demostrar. La apertura de turismo para los países limítrofes tampoco tiene mucho sentido cómo encaja con los viajes que vamos a hacer. La apertura de las fronteras secas, digamos que sabemos a lo largo de la historia de Argentina que en esas fronteras secas pasan la gente que viene a votar. Bueno, José Eduardo Abadi, ¿cómo ves todo esto? Y cuando digo todo esto es, elegí vos, si estas medidas, si el país, si el planeta Tierra, lo que vos quieras. Creo que es importante lo que está pasando para tener un poco una foto de cómo funciona nuestra Argentina, ¿no? Es decir, estas medidas que han anunciado, que coincido con Osvaldo, fueron tal vez en una especie de comunicación a una velocidad supersónica, donde tal vez nuevamente la narrativa estuvo más sugerida por la urgencia que por lo más conveniente para poder comunicar y para que sea internalizado y comprendido bien por los ciudadanos. Pero también habla acerca en nuestra Argentina de qué nivel de escepticismo que existe, cómo unas determinadas medidas suscitan inmediatamente la desconfianza, que es uno de los ingredientes que nos agrieta a todos unos de los otros, ¿no? La desconfianza que lleva a pensar, esto lo hicieron para algo distinto a aquello que dicen que pretenden. Entonces las medidas, algunas de sentido común, sensatas, otras que parecen un poco aceleradas y tal vez no todo lo prudentes que uno quisiera. En fin, esto habrá que preguntárselo a gente más experta que yo en epidemiología, pero bueno, el sentido común nos permite entender que hay algunas más coherentes que otras, inclusive desde el barbijo mismo, ¿no? Pero el escepticismo es interesante. ¿Qué dificultad que tenemos o que tiene la población para creer en lo que le dicen? A eso me refiero con desconfianza. Y es muy difícil asimilar y juntarnos si no creemos, ¿sabes? Nos deja en una posición en la cual dudamos acerca de la propiedad de lo que nos dicen. Y entonces, si estamos dudando de esto... ¿Se recupera eso? Es una buena pregunta. Gracias. Se recupera si se hace lo posible para que algo se recupere. La reparación no son ni decretos, ni 5 minutos, ni medidas eufóricas. La reparación es un trabajo, es una labor que requiere un itinerario donde se vayan constatando que las cosas que se dicen son. Es decir, coherencia y determinada Pero armonía. ustedes me dejan provocarlos. A todos los voy a espadear, a todos, incluso Vamos. al invitado. El gobierno, si alguien está viendo el gobierno, dice... Si no es para ustedes estas medidas, haga lo que haga yo gobierno, ustedes no me van a votar. Yo los mandé a pérdida, yo hablo de recrear, yo como si el gobierno fuera un yo hablo de recrear expectativas, de poder, de invitar a cambiar el clima, la atmósfera, que los pibes que no fueron, no voy a decirlo públicamente, porque nos pasamos de falta de presencialidad, puedan ir el sábado, sensación de que algo se mueve, que algo se recupera. Yo voy por ellos.
no por ustedes que están desde sus Es mentira, banquetas de señor. TN. Señor, es mentira, se le nota mucho. Sí, y no entendieron nada, no entendieron lo que nos hicieron. Miren Digo, lo que es proponer un roleplay por televisión. Fíjense lo que me toca. Chicos, es un roleplay. Usted que propone... Ya lo dijo. Usted propone esto, pero usted no entendió, está demostrando que no entendió lo que nos hizo. Usted no entendió que el problema no era que el chico no fuera a la escuela porque no aprendía matemática. No se soluciona con mandarlo el sábado, que vaya 6 días por semana. Lo que le hizo fue un daño psicológico, social, lo hizo perder parte de su infancia y eso no vuelve. Igual que, si miramos otras áreas, al que lo dejó varado, por más que usted anuncie ahora que se va a poder volar con tranquilidad, el que tiene la tarjeta en rojo, porque estuvo 3 meses viviendo en París, Sigue. cuando no lo tenía Sigue allá planificado, todavía. o sigue allá, no lo va a solucionar esto. Por eso digo, el daño que provocaron no lo arreglan con esto y lo están subestimando. Me ¿Y parece sabe que qué? siguen sin Sabe que lo están entenderlo. haciendo por las elecciones. Sabemos que si hubieran ganado, no lo estarían haciendo. Con lo cual, lo que hace que se termine el COVID es que perdieron las Está elecciones. bien, pero lo que plantea Diego es otra, me parece que es otra cosa, que es decir, a ver, de todo lo que estoy haciendo a aquel que nos votaba o nos acompañó en el 2019, ahora no lo hizo. ¿Por qué? Porque el gobierno pensaba que con la vacuna y con cerrando las clases para cuidar a los pibes estaba todo bien, y no, estuvo todo mal, porque el propio votante no le alcanzó la vacuna, tuvo a sus pibes encerrados, se quedó sin laburo y se le murió un familiar. Y le a mucha robaron la gente. vacuna. Y no Sí, cuidó a bueno, los chicos, entonces cuidó a lo los que digo es, sindicatos de docentes, Pablo. están- Ese fue el problema Bien, pero también. Los vimos respecto hoy. de lo que plantea él, lo que digo es, acá el gobierno ve, como decía yo ayer, 2.200.000 votos de gente que no fue a votar en la provincia. Están yendo a pescar ahí. No están sacando esto porque vino Nadie Mansur. va a buscarte Claro. a vos. No, bueno, Claro. pero Yo lo ahí Nadie se entiendo. va a pero- Pero ante el verso Rolo de que- ni ante Sí, Osvaldo pero no, Bazán. la El verso que nos comunicación no estaban funciona así. cuidando. A ver, La comunicación... enséñeme, yo atajo todo, hago el lugar, hago el chivo expiatorio. La Dale. comunicación no ocurre en una burbuja de aislamiento, en donde vos decís, vos sos los 2 millones, pero todos tus vecinos no lo son, entonces lo que le pasa a uno no le pasa al otro. Y hay un efecto que se llama contraproducente, que es que vos vas a hacer buscas un objetivo y se genera el efecto contrario, porque lo que te plantea es, y entonces todo el sacrificio que hicimos está siendo resguardado, está bien que yo saque el barbijo. Estuvimos 1 año y medio tratando de convencer a la gente que uno se moría por COVID y ahora de pronto dicen, no, puedes sacarlo, puedes viajar, puedes ir por ahí, y en estas circunstancias no, con lo cual también es ambiguo cuándo lo podés hacer. Es poco probable que se logre el objetivo, es muy ambigua la comunicación. difícil que te crea ahora, Señores, pero- si invitamos gente, tenemos Pero que lo último que quiero dejarle. decir, ¿cómo pretenden que les creamos ahora cuando las medidas que habían tomado anteriormente eran burladas por ellos mismos? O sea, ninguno de nosotros se puede olvidar de que Fabiola estaba festejando con invitados en Olivos su cumpleaños cuando nos decían quédate en casa y no te juntes con nadie. Entonces, si no les creo porque me lo demostraron que no les tengo que creer, ¿por qué les voy a creer ahora? ¿Quiere seguir con creo su programa? que- No, hay un ¿Quiere- invitado. O ¿Quiere sea, que- Estamos quiere que seguir con enojados. su play usted? Creo O que sea, Eduardo. hay un punto que es importante acá, que hablando de coherencia e incoherencia, que es la contradicción. Lo que produce mucho enojo es que si todo esto se puede ahora, ¿qué fue lo que no Claro, se pudo todo el claro. tiempo anterior? Porque nosotros sabemos que hubo una cuarentena infinita, que hubo una serie de protocolos que se organizaron de un modo mediocre, que la vacunación hubiéramos querido que fuera mejor de lo que fue, por más que digan lo que digan. Entonces la contradicción de si ahora es posible todo esto, ¿por qué fue todo lo anterior? Este es un punto. Contradicción, incoherencia produce ¿qué? Y dificultad de creer, aunque sea. Y lo segundo, como aparece muy claramente en el role-playing, mi compañero ahí acá está, lo analizá hizo. el roleplay. Vos sos el terapeuta grupal. Tal cual. Analizá el roleplay. Claro. Cuando el provocador, llamado Diego, ¿cómo se llama? Les lanza esto, ¿cuánto enojo que hay? Sí, claro. Es decir, Pero ellos dos agregales 22% de arriba del promedio, 25%. No se de creas. ninguna manera. No qué te creas. difícil que es poder compartir una idea, consensuar una decisión, pensar juntos, aceptar una... Cuando ha quedado mucho enojo, hay mucha gente herida, hay mucho dolor acumulado, hay también rencor. Eso Vos sabés genera que- una tensión y una violencia inevitable que hace muy difícil que el diálogo sea algo que yo utilizo para escucharte, es más bien algo que digo para ¿y qué? ¿Y lo otro? ¿Y esto? ¿No? Y lo convierto- Pero déjame marcar una cosa, que es muy importante lo que vos decís, José Eduardo, que es así. Aún en el roleplay, en el juego y en la sonrisa que tratamos de meterle, lo que se ve es esto, que hay mucho enojo, una factura grande de muchos meses de arbitrariedades
que se las cobra el gobierno, no el que de todos modos no lo iba a votar y nunca lo votó. Gente que había depositado ahí una ficha fuerte y que empezó a sentir que le estaban diciendo una cosa y que se hacía otra. Y cuánto miedo a Y que hay esto se frustre, Diego. Cuánto miedo a que esto que parece ser se convierta en una promesa engañosa, en el sentido de que no llegue a ser lo que se espera. El temor a una frustración, a un nuevo desengaño, a un dolor, a una sorpresa traumática, pone muy aprensivo. Hay una cosa que pasó hoy y que me parece que es interesante para analizarla ahora. Ustedes saben que están las piedras que se han puesto ahí en Plaza de Mayo, ¿no? Las piedras que representan a toda aquella gente que no pudo ser despedida. Hoy hubo una manifestación muy grande en Plaza de Mayo de las organizaciones sociales. Y el miedo que había, justamente por este clima de bronca, es que toda esa gente que iba a ir a protestar agarrase las piedras y las tirase y se iba a dar una batalla civil. No solo no pasó, la gente que llegó ahí vio las piedras, muchos se enteraron por primera vez de esto, vio las piedras, se largó a llorar y dijo, ¿puedo traer mis piedras? Digo, esa gente de las organizaciones sociales, exacto, esa gente de las organizaciones sociales llegó ahí, respetó las piedras como no las respetó el gobierno en su momento. Digo, ¿te das cuenta de dónde viene ese dolor? Una identificación absoluta y lineal, independientemente de dónde socialmente provenga. Ahí no hubo bronca. Ahí hay una identificación, una conexión transversal entre diferentes, si vos querés, clases sociales o orígenes, etcétera, que es no pude saludar a un ser querido o no pude hacer un homenaje. Y la compasión por la gente que se nos fue, la compasión por las pérdidas, la compasión por aquel que sufrió. No solamente es el respeto, no solamente es decoro, sino que también es compasión. Cuando una sociedad puede sentir compasión, puede crear sentido comunitario, puede estar juntos. Sin compasión, la indiferencia y la ajenidad predominan. Lo obvio, ¿qué es la compasión? La compasión es poder estar en el lugar del otro sin ocuparlo, sintiendo el padecer del otro. Sin ocuparlo, es como la empatía. La empatía es entender al otro, estar en su lugar, pero no lo invado. No soy vos, soy yo, pero puedo ponerme en tu lugar afectivo. Puedo acompañarte en la cuota de mi dolor a tu dolor. Ahora, José, estás hablando vos de la bronca acumulada, que por supuesto la estábamos representando, pero está... Sí. A mí me da la sensación personalmente que todos tenemos algún duelo adentro por lo que pasó. A todos nos mataron algo de distinto calibre. Por supuesto, el que perdió un ser querido lo perdió y eso es irreparable. Otros hemos perdido cosas menores, pero las hemos perdido. Ahora, hay pérdidas, hay duelos, esto es lo que estás diciendo. Exactamente. Ahora, vos hablabas de la compasión, pero la compasión de la sociedad. Ahora, ¿el gobierno qué tendría que hacer para reparar esto, para mostrarse compasivo? Porque vos hablabas antes de cómo compensar esto. ¿Hay un decreto o hay una cantidad de medidas que se van a tomar nuevas? ¿Alcanza eso o no debería haber un pedido de perdón, algún tipo de reparación general, de ponerse en nuestro lugar? Porque eso no lo hemos visto todavía. Bueno, hubo un homenaje ahí en Casa Rosada, ¿no? En el Centro Kirchner, ¿no fue? En el Centro Cultural Kirchner, sin víctimas. En abril, sin familiares de víctimas. Sin familiares de las víctimas. Y sin pedidos de perdón, porque acá se robaron vacunas. Y con artistas pagos. Y hubo cosas que hizo el gobierno también. Por eso le preguntaba a José, ¿cómo sale el gobierno de esto si es que realmente percibe el dolor? Si puede reconocer, puede aceptar, no se esconden excusas y trata de reparar con la verdad, que no son solamente palabras, sino también hechos para poder... no se podrá... que no haya sucedido lo que sucedió, pero sí que sea distinto mañana. Y para eso hay que tener la posibilidad de una autocrítica, para eso hay que tener la posibilidad de escuchar al otro sin pensar que el otro me está simplemente atacando, o que muchísimas veces el debate tendrá enfrentamientos que tengo que poder aceptar que me equivoco cuando así es, ¿no? Pero la verdad es importante, el poder escuchar y poder repensar lo que se creía y pedir perdón. Es muy importante, pero un perdón honesto, un arrepentimiento que se traduzca en conducta, no palabrerío. Mientras tanto, en la baticiudad, es decir, en el mundo paralelo de la política, que muchas veces tiene una endogamia, el gobierno cómo ve esto que lanzó? ¿Estaban contentos o satisfechos con los anuncios? ¿Tenían expectativas? ¿Por lo bajo tenían menos expectativas? ¿Qué es lo que vos sabés? No, el gobierno está decidido a decir que tomó la iniciativa después de la derrota y del cambio de gabinete, fundamentalmente después del cambio de gabinete, y lo ponen a Mansur como
el hombre hiperactivo que está ahora comunicando cosas. Recién comunicó la suba del salario, hoy a las 8:30 de la mañana da una conferencia de prensa, mañana a 7:30 reúne el gabinete, el presidente va a la tarde a anunciar otra cosa más, el bono a jubilados y bono a beneficiarios de la UH. El gobierno entró en una dinámica, saliendo respecto a lo que ustedes decían, a la ofensiva, a no mostrarse que la derrota y la pelea interna fundamentalmente lo tiró para atrás. Acá está comprometido el proyecto del gobierno de acá a noviembre. Leámoslo claramente, es de acá a noviembre mostrar resultados. ¿Cómo es? Todos estos anuncios y toda esta plata que se va a derramar, en noviembre tiene que tener alguna cuestión, que es no ganar la elección, pero sí mejorar notablemente la performance electoral. Esto es lo que se dirime del gobierno. Están contentos con el estilo Mansur, que aplacó... ¿Cómo lo definís al estilo Mansur? Hiperkinético y de trabajo temprano. Por ejemplo, la noticia es que hoy quería 7:30 de la mañana de una conferencia de prensa. Lo convencieron de que fuera a las 8:30 porque no iban a llegar los periodistas o no iban a llegar. ¿Qué hizo Mansur? Mañana citó a los ministros a las 7:30 de la mañana, algo que no pasó en toda la gestión de Alberto Fernández. Eso nadie lo puede creer. Nadie puede creer en serio que un señor trabaja porque va a las 7:30 de la mañana. Bueno, yo lo que digo es, yo prefiero que estén a las 7:30 de la mañana laburando los ministros que estén durmiendo, sinceramente. Algunos mejor que se queden Yo no dormidos. sé, te digo la verdad. la verdad, podríamos poner. Ahora, lo que te estoy diciendo es lo que están queriendo mostrar. claro. Eso es, quieren mostrar una hiperactividad y un montón de cosas para obtener resultados de acá en noviembre. Perdón, el invitado. Vamos. Sí, no digo que es muy interesante lo que decís en lo de mostrar, porque creo que efectivamente las PASO, lo que mostraron, lo que se vio, la foto que mostró las PASO, es un país, una sociedad o gente sumamente desesperada, triste, escéptica, donde había muy poca esperanzas, la expectativa era muy pobre. Esa era una foto que los alarmó. Es una foto que fue un impacto traumático. Lo que les mostró el país con estas PASOs fue una foto que no querían ver. Y yo creo que ahora pretenden, o intentan, o necesitan y quieren, o todos juntos, mostrar una foto que se oponga a esa. Exacto. Ahora hay que, la hiperactividad que decís, que me parece importante, la idea de las 7:30, la idea de estamos despiertos antes, tenemos fuerza, si queremos. Claro. Algo que tiene que ver con el optimismo, tiene que ver con poder mostrar, ver ellos también, y poder mostrar a una población, a lo mejor se los logra impregnar de una versión optimista, alegre. Más claro que el problema es que se estaban a las caiga en la 7:30. euforia, porque si se cae en la euforia, inevitablemente se resbala. Digo, ¿esto no deja más claro que antes no estaban a las 7:30? Sí. No, digo que es muy importante saber diferenciar un optimismo lúcido que tiene que ver con el intento lógico, coherente, esforzado, no sacrificado de alcanzar un lugar, y otra con un festejo de lo que no hay. Bien, quiero que observen o que escuchen este dato. Adriana, te comunicaste con el Malbrán después de muchos pedidos. ¿Por qué tema y cuál es el resultado? Es interesante lo que va a contar Adriana. Hice un pedido de acceso a la información con Poder Ciudadano justamente porque parecían faltar datos ciertos acerca de cuántas secuencias se hacen. Esto ¿Secuencias significa, de qué? Contá. Cuando vos haces los test, tomás muestras. Esas muestras necesitan un análisis especial para saber cuáles son las variantes. Estamos hablando de la variante Delta, estamos hablando de la variante Lambda y tenemos que detectar si esa variante está en Argentina o no está en Argentina. Lo que contestaron algo hacia fin de agosto es que se habían hecho de enero a agosto 4.666 secuencias. Eso es un promedio de 22 secuencias por día. Significa que los datos que nosotros tenemos de cuánta variante Delta, cuánta variante Gamma, cuánta variante Lambda, surge de secuenciar menos de una muestra por provincia diaria. Es decir, no tenemos datos. Abadi hablaba del tema de la verdad. Una forma de revertir la falta de credibilidad es aportar evidencias. Y para aportar evidencias hay que trabajar en la búsqueda de datos. Seguimos sin datos. Entonces yo creo que la coincidencia del pasado con esto es que se siguen tomando decisiones sin datos. Por eso no quita que obviamente cuando tendrán falta de evidencia, pero obviamente digamos, mejor es sacarse el barbijo que ponerse para todos nosotros, y la expectativa del gobierno es
regenerar un clima y cambiar, como se diría vulgarmente, la onda, Claro, ¿no? por eso hoy había sorpresa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, respecto de estas medidas, que primero no se sabían cuándo y después que a partir del 1 de octubre, porque decían, es cierto que bajaron los casos, venimos de 16 semanas que iré bajando los casos y en junio teníamos 32.000 casos por día y hoy tenemos 2.000. Eso es cierto y esto es un dato concreto, en la ciudad lo viven porque lo ven todos los días, pero decían, pero la Delta está por delante, no sabemos si es mañana, pasado, el 1 de noviembre, pero la Delta está por delante. ¿Hacen esto ahora? Entonces, con lo cual queda claro que evidentemente es un plan de buenas noticias de cara a la elección de noviembre. Lo que Bien. estás diciendo que es importante y lo dicen todos, lo sabemos porque es lo que pasa en todos los países del mundo. Ojo, no confundir medidas que tienen que ver con una mejora de la situación con la pandemia se acabó. Claro, exacto. La pandemia no se acabó. La variante Delta sí existen. Contagios todavía hay. Es decir, organicemos de un modo sensato, prudente y lógico medidas que tienen que ver con realidades, que Adriana decía muy bien, con verdades. Pues si no decimos verdades no hay justicia, ¿estamos listos? José Eduardo, quiero preguntarte, cuando digo José Eduardo pensé que estamos en una novela centroamericana. Dime Oye, tú, José- Diego, dime tú, Diego. José Eduardo, hoy hizo una formalización de una posición común Juntos por el Cambio. Entonces dijo una serie de cosas y tenemos que trabajar para que no nos den vuelta la elección. ¿Qué observás ahí? Digamos? Porque hubo también, se regeneró la expectativa en Juntos por el Cambio y ahí, bueno, esto vigorizó un poco el discurso, etcétera, se volvió a una foto unificada. ¿Qué advertís ahí? Digamos, ¿qué les advertirías? Ya vimos, ya hablamos, digamos, del oficialismo. Hablemos de la oposición. ¿Qué advertís ahí? Que entiendo que estén obviamente contentos, felices con una victoria electoral en las PASO, que tengan claro que esta victoria tuvo que ver con un déficit muy importante del adversario con el que combatieron, que eso los tenga que... Creo que están con un sentimiento importante que es sentirse creíbles, es decir, sentir que pueden llegar a ser escuchados de un modo convincente por la gente a la que se dirigen. Creo que lo que tienen que hacer es, por empezar, saber que falta la elección general, que tienen que trabajar con muchísima intensidad, que tienen errores que corregir, que los corrijan, que adviertan, que estén presentes. Creo que el estar juntos me parece que es un muy buen método si intercambian ideas para progresar, es decir, para saber que espera otra contienda electoral. Y por eso, ¿de qué se tienen que cuidar? Yo creo que de creer que ya está ganada sería un punto de creer que lo que ellos dijeron ya logró satisfacer a la población en completo. No, está muy insatisfecha con lo que le vinieron dando. Ellos todavía tienen que encontrar fórmulas, propuestas activas, tienen que encontrar ideas que sean palabras acción convincentes para suscitar, digamos, el voto que es la confianza y la expectativa de que van a cumplir con un proyecto que tienen, que para mí tenerlo claro, propuesta. Yo no creo que la Argentina esté en un momento donde hay que mirar, como se dice, la luz al final del túnel, porque queda muy lejos la luz al final del túnel para el que tiene hambre y duele. Hay que mirar la luz ahí, a medio centímetro del zapato. ¿Eso qué significa? Propuestas concretas que muestren evidencia de que de haber estudiado, de saber a dónde se va, cómo se va, en algún sentido que tiene un plan trabajado con seriedad porque se respeta a quien se le pide el voto. ¿Puedo poner un toque Es importante porque ahí, digamos, los baby steps, pasos de bebé cortitos y firmes, pero que aseguren que no se va a caer. ¿Puedo poner un Más poco que de- grandes enunciados, visión, está bien, misión y visión, pero está bien lo que está diciendo. Palabras muy Chiquitito y grandilocuentes, concreto. pero Sí. que están vacías, si no son densas. Claro. ¿No? Hay ciertos discursos que funcionaban antes que ahora ya no. Y déjame provocarte segundos y subite a esto. Pero ¿y lo simbólico, los grandes significantes? ¿Qué hacemos? ¿No nos hacen falta? ¿Sí? Diría la oposición. Los símbolos que tienen fuerza, que perduran, son aquellos que se sostuvieron en realidades concretas, en logros verdaderos, en
yo diría como que en proyectos que se cumplieron, es el símbolo de algo. Si querés que ese símbolo sea útil, si querés que sea el símbolo de un fracaso, bueno, es otra historia, ¿no? Quería agregar un toque de esperanza, y me parece que hay algo que salió muy bien, que fue, la gente fue a votar. El número es bajo, pero digamos, es bajo, estamos en medio de una pandemia, y eso explica muchas cosas, pero el número no fue bajísimo. Sí, está la gente dentro fue de- a votar. E incluso fueron a votar en blanco, diciendo, en el sistema creo. Hay cosas en que no me gustan, pero digo, encontró en una oposición un arma para defenderse, lo que sea, algo creyó. Digo, y otra gente fue a decir, estoy de acuerdo con el gobierno. Pero también hubo millones de votos por el gobierno. Hubo millones de gente que dijo, sí quiero esto. O sea, me parece que el marco general, y no sé si lo teníamos tan claro antes de las elecciones, digo, la gente apoyó en general la democracia. Yo no veo que ahí haya un problema y me parece que esto hemos despejado una duda importante. Muy bien. No sé si ustedes están de Estimado acuerdo. José Eduardo, gracias por Gracias a haber vos venido. y gracias a la mesa. Bien, y es verdad lo que dice Osvaldo Bassi.